Buenas noches, queridos hermanos, estamos ya listos. Hemos adorado al Señor y ahora nos disponemos a la exposición que tendrá que ver con el Padre Nuestro, pero ahora ya no tanto en su contenido, sino en el uso que se le ha dado durante la historia de la Iglesia. No abarcaremos desde luego todo o muchas cosas, pero lo esencial hemos de hacerlo. Y voy a invitarles que esta instrucción pueda ir ya fundamentando nuestra práctica o uso del Padre Nuestro en la iglesia, en nuestra iglesia, en la liturgia, en los sacramentos, en momentos especiales o en el domingo. Bien, por eso voy a pedirles que ustedes vayan siguiendo estos datos y puedan verse expuestos a algo que a veces no conocemos o tal vez sí ya lo hemos escuchado. Mi esposa y yo les enviamos un saludo cariñoso deseando que Dios se siga manifestando en sus vidas y podamos no en un tiempo lejano poder vernos ya en una actividad presencial. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que nos das. Hay un tesoro en esta oración, Padre. Tenemos un anhelo en nuestro corazón, el usarlo como conviene, como tú quieres, Señor, como tu iglesia nos ha enseñado. Permítenos, oh Dios, entonces ir exponiéndonos a esto y podamos felizmente concluir con la oración del Padre Nuestro como parte de la adoración que te ofrecemos en la liturgia, en la meditación, en la oración personal y oración comunitaria, pero por ahora el uso que hemos de darle en la liturgia. Dirígenos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quizá este sea un estudio diferente porque no estamos partiendo de textos bíblicos, pero muy importante. Es más, estamos invitando a la iglesia a que se exponga a esto, porque si ustedes se dan cuenta, nuestra iglesia en el transcurrir de su vida ha ido definiendo muchas cosas, pero antes he presentado el fundamento bíblico, histórico, eclesiástico, para después implementarlo. Ahí están los rituales de iniciación de la juventud, de dedicación de niños, del matrimonio de una manera muy especial, hermanos. Se ha expuesto y después se ha llevado a la práctica. Ya no digamos del bautismo, que nos hemos ampliado y hasta lo hemos representado. Todo esto tiene que ver con el hecho siguiente, de que lo que vayamos a implementar, ya sea en la adoración a nuestro Dios, en la práctica cristiana, en los sacramentos, esté bien fundamentado. Quiero decirles, y no tengo ninguna intención de desmerecer a los demás, pero en nuestro caso ha habido un celo muy especial porque lo que hagamos esté bien fundamentado. No tenemos autoridad para inventarnos una iglesia, no tenemos autoridad para decir así debe ser tal sacramento, así debe llevarse a cabo, así debe realizarse tal ritual. No tenemos autoridad, yo no la tengo, hermanos, no la tengo. Esto ha sido un poco generalizado en nuestro ámbito, donde se hacen las cosas porque creemos a veces que así son, las aprendimos, pero no las revisamos y en realidad aprendimos algo que esté bien fundamentado. Esto lo recordarán ustedes después, hermanos. El trabajo que hacemos es para ir implementando todo, pero con el fundamento correspondiente. ¿Cuál es el fundamento? Ya hemos expuesto la base bíblica, la comprensión del contenido del Padre Nuestro de una manera especial. Ahora
la pregunta es cómo hemos de usar ese Padre Nuestro, cómo hemos de implementar esa oración. Y ahora pues expondremos el fundamento histórico eclesiástico del uso del Padre Nuestro. Para implementar este uso litúrgico de la oración del Padre Nuestro en nuestra iglesia, hemos de depender básicamente de dos épocas, que es algo que en las lecciones o cursos de historia eclesiástica que se han dado en la iglesia cuando hemos estado o cuando hemos podido reunirnos antes de la pandemia, pues son temas que ya ustedes conocen como iglesia. Tal vez otros nos están escuchando, bueno, será bueno empezar a conocer eso. Pero a la iglesia se le ha expuesto lo que es la historia eclesiástica de la iglesia primitiva y de la Reforma. Mucho material se ha expuesto y hay mucho más todavía que esperamos exponer si Dios nos los va permitiendo. Por cierto, ya estamos aproximándonos a un aniversario más de la Reforma Protestante y el 31 de octubre pues estaremos concluyendo ciertas exposiciones que tienen que ver con la Reforma. De hecho, aquí la próxima exposición tendrá que ver con la Reforma en cuanto específicamente se refiere al Padre Nuestro. Bien, así es que ahora hay dos momentos históricos que siempre tomaremos en cuenta cuando en un ámbito de historia eclesiástica revisamos conceptos y otros las prácticas de los sacramentos, la liturgia, bueno. Refiriendo el primer caso, es decir, la iglesia primitiva, ¿cómo se usó el Padre Nuestro en la iglesia primitiva? ¿Cómo lo usaron, hermanos? Y aquí claro que tenemos que depender de estudiosos, de hombres que han trabajado en la historia eclesiástica o de estudiosos que han fundamentado sus puntos de vista en estos historiadores. Y aquí he de referir a Joaquín Jeremías. Tiene él un artículo titulado El Padre Nuestro en la Iglesia Primitiva. Y queriendo ser cuidadoso, hermanos, dependemos de esto, no es lo que nosotros decimos. A partir de aquí entonces he de exponer estos puntos de vista de este estudioso y con ello estaremos abarcando lo que es el Padre Nuestro en la iglesia primitiva. ¿Habrán algunos otros comentarios, algunos otros datos? Claro que sí, hermanos, pero por ahora vamos circunscribiéndonos a esta exposición de este erudito. Durante los tiempos de Pasión y Pascua del año 350 después de Cristo, desde luego, año 350, un presbítero de Jerusalén llamado Cirilo, que un año más tarde había de ser consagrado obispo, daba en la iglesia del Santo Sepulcro sus famosas 24 catequesis. 24 catequesis, hermanos, así. En este año lo da a conocer él y es en la iglesia que está ya en Jerusalén y en este año 350 y en la época de lo que nosotros celebramos como Semana Santa. Estas catequesis de Cirilo de Jerusalén se dividen en dos grupos. Las pertenecientes al primero, que son 19, preparaban a los catecúmenos para el bautismo que habían de recibir en la noche de Pascua. Ahora, ya les he dicho, y ustedes tal vez alguna ocasión se preguntaron, aunque la iglesia ya está más acostumbrada, ¿por qué procuramos que los bautizos sean en estas épocas? No tiene que ser estrictamente eso, pero de preferencia en estas épocas con tanto significado. Una de ellas en este caso es resurrección y otra es Pentecostés.
Cada una de ellas tiene un significado y en estas épocas la iglesia primitiva también procuró los bautizos. Pero ¿qué no podía hacer con bastante frecuencia? Es que en la iglesia primitiva los que se preparaban para el bautismo llevaban 3 años en varias iglesias y por un buen tiempo de la historia primitiva de la iglesia. Era una catequesis que tardaba buen tiempo. Nosotros tenemos un libro, ya conocen ustedes, lamento no tener a la mano, pero ustedes lo conocen, como catequesis bautismal y membresía. Ahí están las lecciones que se han de exponer a los que se van a bautizar. Aparte de eso están las otras lecciones. Es un libro. ¿Por qué? Porque así debe ser, hermanos. Y ahí es donde, cuando históricamente vamos exponiéndonos, se darán cuenta por qué razón he hecho todas estas cosas. Las pertenecientes a este primer grupo que tenían que recibir, los que se iban a bautizar en la noche de Pascua, bueno, eran instrucciones que se daban de manera muy especial y con el tiempo suficiente. Pero quedaban otras 5 porque fueron 24 catequesis. Las 5 restantes se les daba en cambio una vez bautizados y durante la semana pascual. Ya bautizados, y en esa semana se les daba las 5 catequesis que tenían que ver entonces con lecciones postbautismales, vamos a decir, o catequesis postbautismales. Ustedes ya han escuchado, pero si alguno no lo ha escuchado, la expresión catequesis tiene que ver con enseñanza, hermanas. Algunos evangélicos hasta puede estorbarles porque está hablando de catecismo y que tiene... Nosotros no tenemos esos prejuicios, hermanos, y no quisiéramos, decir cosas que no se deben decir. Son términos que desde la iglesia primitiva se usaron. De hecho, los catecismos, tenemos catecismos en la historia de la iglesia y todas las confesiones respetables siempre tuvieron su catecismo, esas enseñanzas que han de presentarse. Ahora, estas eran postbautismales porque se daban ya habiéndose bautizado, los hermanos recibían estas instrucciones y servían para instruirles sobre los sacramentos que habían recibido, pues ya se habían bautizado, ¿sí? En otras ocasiones y en otros tiempos se dieron antes. Eso no es problema porque viene en algunos casos de la historia y vamos a referir algo por ahí. Por esta razón se denominaban mistagógicas, es decir, catequesis que introducían en los misterios de la fe cristiana. De ahí viene la expresión mistagógica, la palabra, porque eran misterios, porque eran cosas que no conocían del todo, y son cosas que aún siguen siendo para nosotros algo maravilloso, y en ese concepto lo vamos definiendo. Cómo hemos de concebir el momento sagrado del bautismo, cuando se nos dice en Romanos y también en Colosenses, morimos con Cristo. El morir con Cristo, sí, en esa definición espiritual. Somos sepultados juntamente con Él, somos resucitados, surgimos a una novedad de vida, se recibe el don del Espíritu Santo. Todas estas cosas para los que eran instruidos, era novedad y misterios. Por eso llevaba ese título. En la última de ellas, la 24, estamos refiriendo entonces,
Cirilo explicaba a sus oyentes la liturgia de la Eucaristía, o la Cena del Señor, o la Santa Cena. La Eucaristía se expresa porque es una acción de gracias, y la Santa Cena es una forma de definir algo que es sacro, y la Cena del Señor pues eso lo refiere San Pablo en Corintios con ese término Cena del Señor. Bueno, y en especial se instruía en la Eucaristía y en las oraciones correspondientes. Entre esas oraciones figuraba la del Padre Nuestro. Hay oraciones que conforman la liturgia eucarística y eso es algo que ya esperamos cuando estemos reunidos poder implementarlos ya con todo el ritual que ya les había anunciado. El Padre Nuestro formaba parte de estas oraciones, y estas oraciones formaban parte de la liturgia eucarística o de la Cena del Señor. Esta catequesis 24ª de Cirilo de Jerusalén, última de la serie, es el documento más antiguo de que disponemos para demostrar el uso litúrgico regular del Padre Nuestro en los servicios divinos. Sí, y eso estamos hablando del año 350 después de Cristo. Cuando se oraba o se rezaba, tampoco les estorbe esta expresión rezar, hermanos, es muy común. Bueno, cuando se oraba con el Padre Nuestro, fijémonos bien, dice este erudito, inmediatamente antes de la comunión, inmediatamente antes de la Cena del Señor o Eucaristía o Santa Cena, antes. Y como elemento de la liturgia eucarística, el Padre Nuestro pertenecía a esa parte del servicio divino en la cual, y aquí que quede claro, se va a volver a mencionar, pero de una vez, insisto, en la cual solo los bautizados podían participar. Y hay razones que después ya ustedes van a comprender y algunas ya las hemos expuesto. Solo los bautizados podían participar. Esto que acabamos de afirmar a propósito de Jerusalén vale para toda la iglesia primitiva. En todas partes el Padre Nuestro constituía un elemento integrante de la solemnidad eucarística. Y tenemos un especial interés para que cada vez se vaya conformando una litúrgica que permita mayor solemnidad en la realización de la Cena del Señor. Y siempre figuró con el credo entre textos que se enseñaban a los catecúmenos. El credo de los apóstoles, está el credo niceno, está el credo de los apóstoles. Bueno, alguna ocasión en alguna ocasión esperamos que después de estas exposiciones iniciemos también con el credo, algo determinante. Siempre figuró junto con el credo entre los textos que se enseñaba a los catecúmenos, bien antes del bautismo, bien como en el caso de Cirilo, durante los días inmediatos posteriores a la recepción de este sacramento. Los catecúmenos o los neófitos, porque no conocían, habían muchas cosas que todavía desconocían y estaban siendo instruidos para que fueran conscientes del compromiso que implicaba el bautismo y formar parte de la iglesia. Por lo consiguiente, ese cuidado lo tuvo la iglesia, instruyó muy bien. Algunos tal vez puedan considerar que lo que se está haciendo en la iglesia en cuanto a seguir todo un curso, tener escrito un libro, es algo que, hermanos, así debe ser.
Pero yo creo que ya ustedes son del todo conscientes, pero si no lo fueran, y como hay hermanos tal vez que nos están escuchando, es bueno hacer algunas breves aclaraciones. Según el caso, aprendían así de memoria su fórmula, la del Padre Nuestro, y se usaba y usaremos la de San Mateo, el Padre Nuestro según San Mateo, ¿sí? Aprendían así de memoria su fórmula, que luego debían repetir en coro por primera vez en su primer servicio eucarístico consecutivo al bautismo. ¿Por qué razón nosotros tenemos todo ese proceso en cuanto al bautismo? Y después de bautizarse, ahora ya tenemos un hermoso bautisterio, gracias a Dios por el corazón de alguien que quiso hacer esto. Saliendo de los que saliendo de este acontecimiento del bautismo, ya lo hemos hecho al menos una vez. La última vez la iglesia es que se traslada y entra al templo, y ahí en el templo espera a los que se han bautizado para darles una bienvenida a cada uno de ellos. Y si los que se han bautizado son adolescentes, se invita y se prepara a los padres también para que los acompañen, porque todavía están muy jovencitos, y ya entrando pues ya formarán parte del momento sagrado, del culto especial que se celebra, y a partir de ahí podrán orar con el Padre Nuestro, no antes. Si en algunas instrucciones se ejercita la oración del Padre Nuestro, bueno, es para este momento sagrado, y a partir de ahí seguirán participando, desde luego, de la Cena del Señor y orando con el Padre Nuestro. Antes de bautizarse no se puede así, con la seriedad y la forma tan especial con que nosotros concebimos el sacramento de la Cena del Señor. No se puede participar si no se ha bautizado, y bautizado ya se puede orar con el Padre Nuestro. Bien, el rezo del Padre Nuestro era, como hemos visto, un privilegio reservado a los miembros bautizados de la Iglesia. Por este motivo se le denomina la oración de los fieles. Ya hemos expuesto, era mi interés exponer el contenido de la oración del Padre Nuestro de manera muy detenida, vamos a decir así. ¿Para qué? Para que ustedes y yo seamos conscientes del impresionante significado que tiene cada petición, incluyendo la invocación al inicio y la doxología al final, y entre la invocación y la doxología están las 6 peticiones que consideramos una por una. Siendo conscientes del significado tan grandioso que tiene y la responsabilidad implícita que debe tener cada uno de nosotros en esa manera, pues es para los que se han bautizado. No se comprendería de otra forma. También en la Didaché, o Doctrina de los Apóstoles, librito escrito en el siglo I, quizá debía haber traído los 2 libros, el de Catequesis Bautismal y Membresía y la Didaché. Pero vamos a seguir todavía en estas instrucciones. Pero este librito apareció escrito en el primer siglo.
Algunos consideran que pudo haberse escrito en el año 70, pero dado toda la relación que tiene con el Evangelio según San Mateo, y las investigaciones que han hecho los historiadores, se va ubicando en el año 90 después de Cristo aproximadamente. Por lo tanto, es una reliquia, es un libro sumamente valioso. Deberían tenerlo todos. Bueno, algunos lo tienen, varios lo tienen, que en alguna ocasión promoví ese libro y espero volver a hacerlo. También en la Didache o Doctrina de los Apóstoles, librito escrito en el siglo I, encontramos que el Padre Nuestro y el banquete del Señor siguen al bautismo. El Padre Nuestro y el banquete del Señor siguen al bautismo. Ya bautizados participan de esto. Quizás sea un poco insistente lo que estoy expresando, pero es necesario así. Con esto queda comprobado, sigue escribiendo Joaquín Jeremías, hermanos, para que no vayan a pensar que yo soy el que estoy escribiendo. Con esto queda comprobado lo que afirmábamos al principio. En la iglesia primitiva, el Padre Nuestro, y ahora podemos añadir, ya desde el siglo I, por lo que lo refiere la Didache, este libro, ya desde el siglo I estaba reservado a aquellos que eran plenamente miembros suyos o miembros de la iglesia. Parémonos ahora ante un hecho importante. Y cómo me ha llamado la atención esta reflexión que hace unos, no sé, tal vez unos 25 años leía de Joaquín Jeremías. Parémonos ahora ante un hecho importante. Hoy estamos acostumbrados a considerar el Padre Nuestro como propiedad común a todos. Y nos parece natural que así sea. Sin embargo, la situación era muy distinta en la iglesia de los primeros tiempos. Por aquel entonces el Padre Nuestro era uno de los tesoros más sagrados de la iglesia y estaba reservado a los que eran miembros de ella. No era cosa que pudiera darse a los de afuera. Para algunos resulta, dicen, hasta chocante esto. Hermanos, estamos dependiendo de la historia eclesiástica. No estamos dependiendo de lo que piensen los demás o lo que crean. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucha seriedad al respecto. Las fórmulas introductorias procedentes de la antigüedad que hoy encontramos nos indican clarísimamente el gran respeto y reverencia con que se rodeó el rezo de esta oración. Una especial reverencia, hermanos. No era nada más así por así cuando tenía un uso litúrgico. Ya vamos a exponer el uso personal que puede darse, la aplicación en la espiritualidad también, en la enseñanza. Bueno, por ahorita estamos considerando el uso litúrgico del Padre Nuestro. En la denominada liturgia de Crisóstomo, Juan Crisóstomo es uno de los padres de la iglesia que vive allá por el 380 principalmente, antes del 400, juntamente con hombres de Dios como Agustín de Hipona y Ambrosio de Milán, bueno, hombres que la verdad sellaron con su aportación una etapa muy especial. También Jerónimo, ya lo encontrarán en una referencia con la Vulgata Latina, conocida así, la Vulgata Latina de San Jerónimo. Bien, en estos años hubieron hombres de Dios que aportaron cosas sumamente significativas para la iglesia y definieron el curso de muchas cosas. Uno de ellos fue Juan Crisóstomo, Pico de Oro. Es uno de los grandes oradores que ha habido en la historia, ¿sí? Comparado a Demóstenes allá en Grecia, hombres que
surgieron con esa capacidad, ¿verdad? Este es un hombre de Dios y me emociona la vida de él. Influyó mucho cuando empecé a leer sus homilías hace 35 años más o menos. Una bendición para mí. Él usaba una liturgia que nos va a servir para referencia ahora. La forma como él la redactó es la que conservamos ahora. Ya ustedes lo han escuchado y la que seguiremos usando para introducir la oración del Padre Nuestro en el momento que lo usemos como parte de la liturgia eucarística y también bautismal en ese primer momento. En esta denominada liturgia de Crisóstomo, el oficiante usaba durante el servicio eucarístico la siguiente introducción al Padre Nuestro. Dígnate, noten ustedes todas estas palabras, dígnate, oh Señor, concedernos que gozosos y sin temeridad nos atrevamos a invocarte a ti, Dios celestial, como Padre, y que digamos, Padre nuestro que estás, y se continuaba con la oración del Padre Nuestro. Este temeroso respeto, termina diciendo Joaquín Jeremías, este temeroso respeto reverencial hacia el Padre Nuestro constituye un patrimonio de la antigua Iglesia que por desgracia hemos dejado que se pierda en gran parte, una pérdida que nos debería inquietar. Y voy a referirles algo. Cuando yo leí esto, ya tiene muchos años, estudiábamos los escritos de Joaquín Jeremías en ese entonces. Cuando lo leí, me quedé muy inquieto, hermanos. Y dije, Señor, bueno, no debemos ser indiferentes ante esto que ha sucedido con el uso del Padre Nuestro. Usarlo de una manera que no tiene mayor fundamento eclesiástico, histórico. No me parece bien. Ya desde ese entonces eso me inquietó y empecé a trabajar, a investigar. Por eso ahora tengo la oportunidad de darles a conocer todas estas cosas, no solo la exposición de la oración del Padre Nuestro. Y Dios me permitirá otras más. Pero en cuanto a mí, y por lo mismo la Iglesia, quiero decirles que no vamos a dejar que se pierda. Esta pérdida es algo muy grave. Ahí la razón del por qué he dado toda esta instrucción, ahí la razón del por qué he de darles a conocer ustedes la conformación litúrgica de los sacramentos y con ello del Padre Nuestro en su inclusión como parte de esa liturgia. ¿Por qué? Porque ha tenido un lugar especial. Cualquier rato voy a exponerles lo que es el Padre Nuestro en el ámbito de la espiritualidad. Pero perdónenme, hermanos, hace unos días, apenas 4 días más o menos, y le expresaba a mi esposo, estaba orando 5 días. Estaba orando en la mañana y en un momento le digo, Padre, y me detengo, Padre, esta palabra, este concepto de Padre, es un atrevimiento, Señor. Tú eres el Dios del universo, el creador de todo, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Tú eres, oh Dios, el poderoso, el glorioso, el eterno. Y en este momento yo me estoy atreviendo a decirte, Padre,
Es demasiado, Señor. Y ahí fue donde me detengo y le digo, gracias, Señor Jesús, porque al decidir seguirte, extendiste tus manos para invitarme y permitirme orar esta oración maravillosa y atreverme a decir a tu Padre, decirle Padre, y con eso mi Padre también. Y contigo en la oración personal decimos, puedo decir Padre nuestro juntamente contigo. ¡Qué bendición tan grande! Bendito seas, Espíritu Santo, que haces posible que yo pueda presentarme a esta hora con ese atrevimiento. Hay mucho que decir, hermanos. Esto es lo que hay dentro de mi corazón y por qué no decirlo también en mi mente. Y quiero continuar exponiéndoles para que ustedes entonces puedan participar de algo que es un tesoro. La oración del Padre Nuestro. Padre Celestial, con qué facilidad te decimos Padre Celestial. Pero Señor, tú nos has permitiendo la bendición de tener una comprensión y conciencia al mismo tiempo de algo tan sublime, tan maravilloso. Bendito sea, Señor. ¿Quiénes somos? Pues, tan indignos. Señor, pero tú has querido concedernos la dicha de orar con este atrevimiento, con estas palabras. Con razón tu iglesia en los primeros siglos rodeó de una atmósfera muy especial el momento de pronunciar esta oración. Bendito seas. Concédenos, Señor, seguir instruyéndonos al respecto para que así podamos deleitarnos, gozarnos y recibir la bendición correspondiente al orar con la oración que tu Hijo amado nos dejó. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús.